Bueno, hoy vamos entonces a desarrollar lo que sería complicaciones durante la primera y segunda mitad del embarazo, ¿sí? Vamos a partir esas 40 semanas, las primeras 20, y la segunda mitad las otras 20, ¿sí? Y vamos a ir repasando qué complicaciones pueden llegar a surgir. Vamos a... Denme 5 minutos. Bueno, una de las primeras complicaciones que pueden llegar a aparecer, ¿no?, en esas primeras semanas de gestación, que es muy característico de una mujer gravídica, ¿sí?, son las náuseas y vómitos durante el embarazo. Pueden persistir más allá del primer trimestre, primero, segundo, y algunas pueden hasta el tercero. Quiere decir que la primera mitad es donde más frecuentemente sucede, y algunas de estas cuestiones que tienen que ver con estos signos y síntomas, ¿sí?, estos síntomas que pues náusea y vómitos, que se pueden puntualizar y pueden ser unas manifestaciones muy intensas y frecuentes durante estas primeras semanas, ¿no? Y puede persistir en todo el embarazo en realidad. ¿Sí? Algunas presentan en el primer trimestre, y otros pues, pueden persistir. Algunos es de tal manera, ¿no?, esta cuestión de esta que se acentúa mucho, ¿no?, y hasta puede tener dificultad en la nutrición propiamente dicha, ¿sí? Puede también provocar deshidratación y algunas alteraciones metabólicas, porque se acentúan mucho. Y esta cuestión se le llamamos una de las complicaciones, una de las patologías que presenta, y se la tipifica, ¿no?, como hiperemesis gravídica, ¿sí? Es donde se acentúan mucho náuseas y vómitos, de tal manera que tampoco puede, ¿no?, sostener una alimentación e hidratación adecuada durante las primeras semanas de gestación, y puede sostenerse. Los factores que les predisponen a que presenten la hiperemesis gravídica, ¿sí? La concentración rápida, creciente de la gonotrofina coriónica humana en el inicio del embarazo, y algunas cuestiones que tengan que ver con factores psicológicos relacionados con sentimientos, ¿no?, de la mujer con respecto al embarazo. Puede llegar también a pasar, pero se relaciona mucho con esta cuestión del aumento rápido de la concentración de la gonotrofina coriónica. Signos y síntomas, ¿sí? Náuseas continuas acompañadas de vómitos excesivos, ¿no? Puede desencadenar al beber o oler algunas cuestiones de algunos alimentos, ¿sí? Náuseas durante las primeras 16 semanas de gestación que persiste, ¿sí? Puede haber alguna alteración en el estado nutricional por intolerancia de poder tener la ingesta adecuada, ¿sí? Puede presentar estreñimiento, puede presentar sed, ¿sí? Obviamente que esta sed se relaciona con disminución de la hidratación normal, quiere decir que puedes comenzar con signos de deshidratación, ¿sí? Puede también estar presente lo que sería la concentración de la orina, ¿sí? Porque obviamente que como no tiene aporte adecuado de volumen, de ingesta de líquidos, también va a repercutir que el organismo va a tratar de restringir obviamente la filtración. Acetonuria, cetosis y cetonuria, ¿sí? Cuerpos cetónicos en orina. ¿Saben lo que es cuerpos cetónicos en orina? ¿Producto de qué es la cetona? No, ¿Pueden profe. hablar? No, no sé. Tiene que ver con el metabolismo de las grasas, ¿no? El cuerpo, al no recibir nutrientes, lo que hace para poder estabilizar y compensar y dar el aporte de requerimientos nutricionales, metaboliza grasa para poder convertirla en nutriente, y ese pasaje de grasa a glúcidos, ¿no?, es la que da como producto la acetona, ¿sí? Y esto se presenta en la orina, ¿sí? Orina concentrada, y tenemos presencia de cetona en orina. Cuando veamos
allá en el otro cuatrimestre niño y adolescente vamos a ver en qué patología metabólica más acentúa. ¿Sí? Bueno, entonces puedo llegar a tener eso, como no ingiere y no tiene los aportes necesarios, el cuerpo trata de compensar, de estabilizar. ¿Sí? Posibles lineamientos de diagnóstico, ¿no? En enfermería relacionada con la hiperemesis gravídica, ¿sí? Es muy, obviamente que si esto persiste y es muy acentuado, voy a tener algunas cuestiones que tengan que ver con déficit de volumen de líquidos corporales, obviamente, y electrolitos. Porque al haber muchos vómitos, específicamente se pierden muchos electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos que se pierden con el contenido gástrico? El sodio, el potasio, el sales. cloro. Hablaron juntos, no se entendió muy bien. Vamos, chicas. Sodio, potasio, cloro. Sodio, potasio, ¿sí? Bicarbonato, ¿sí? Todo lo que, y bueno, el jugo gástrico, ¿sí? Todo lo que tienen que ver con esa composición, y bueno, si está en náusea y vómito, quiere decir que tiene, ¿no?, una cuestión de poder eliminarla. Cuanto más elimina, y obviamente que acompaña el líquido, ¿sí?, en sí, entonces hace que tengamos, ¿no?, déficit, ¿no?, de líquido en sí, y electrolitos. Es lo que vemos en el Específicamente ionograma, ¿no? Lo que haríamos en el claro, ionograma. exactamente. Cuando uno tiene esta característica y es muy, muy, muy acentuado, es más, el tipo de vómito también, vómitos incoercibles, que no puede parar de vomitar, o vómitos, ¿no?, con volumen importante y no ha ingerido nada, con un poquito que ingiera, elimina más de lo que entró, que lo que ingirió, hace que ese desbalance sea rápido. En esta situación lo que sucede no es hacer un laboratorio, se hace un medio interno y se ve, ¿no?, el pH, ¿sí? El pH, bueno, obviamente la concentración parcial de oxígeno, de dióxido, así como la saturación, así también como algunas cuestiones que tengan que ver con sodio y potasio, calcio, ¿sí?, estado ácido-base, y para ver algunas cuestiones, y bicarbonato, para ver cuestiones que tengan que ver con lo metabólico, ¿sí? Puede hacer una acidosis metabólica por esta cuestión, así como por el faltante de electrolitos puedo tener alteración de la actividad eléctrica, ¿sí?, cardíaca. Entonces se puede complejizar, ¿sí? Alteración de la nutrición, porque obviamente que ingiere las necesidades calóricas que requiere en su estado de gestación son inferiores a lo que puede aportar, ¿sí? También alteraciones metabólicas en función a las concentraciones que tengan que ver con niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Puede estar hipoglucémica, ¿sí? Y también con lo que serían las cantidades de electrolitos que necesitan para tener una buena homeostasis. Y obviamente el afrontamiento individual ineficaz, ¿no?, porque realmente puede llegar a presentarse con una deshidratación grave, ¿sí?, por pérdida de esta cuestión. Y es sostenida porque mucho se da en el tiempo, ¿sí? Por eso muchas de estas, en esta patología que es la hiperemesis gravídica, lo que muchas es que en un estado agudo que presentan pueden quedar internadas, pueden quedar, para poder diagnosticarla, estabilizarla, hidratarla, ¿sí?, darle nutrición en nutrientes, ¿no?, básicos necesarios para poder rever, ¿no?, cómo se pueden llegar a paliar, ¿no?, este estado, porque va a persistir. Muchas de estas gestantes terminan con medicación de base para poder, ¿no?, sostener, ¿no?, mínimamente los aportes nutricionales que requieren, ¿sí?
Esto es fundamental en esta cuestión. En base a los diagnósticos, bueno, lo que sí vamos a ver, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver, como dijimos que vamos a hacer una cuestión de 2 semanas para que usted pueda rendir y posteriormente vamos a retomar, bueno, vamos a trabajar en esta cuestión de los diagnósticos y los cuidados, ¿sí? Por eso está puesto de esa manera. Otra de las complicaciones que puede llegar a presentar son los embarazos múltiples. Bueno, los embarazos múltiples ya de por sí está categorizado como de riesgo, ¿sí? Pero en función a esto también tiene que ver el acompañamiento de algunas cuestiones que vamos a ver. El embarazo múltiple, bueno, obviamente se denomina embarazo múltiple cuando simultáneamente se tiene varios fetos, 2 o 3, ¿sí? Hay algunos que tienen en forma natural más, pero son muy, muy raros, muy escasa casuística. Pero lo más incidente son los de dos gestaciones simultáneas. ¿Sí? Obviamente que la especie humana por excelencia es unípara, quiere decir que puede gestar nada más que uno, y en algunas ocasiones ¿no? Pueden llegar a tener 2 o 3. Después vamos a ver la frecuencia que se da ahora. También, como la especie humana es considerada unípara, también por excelencia, obviamente, también se puede dar, pero cuando es así, que se dan embarazos múltiples, se le considera como patológico, ¿no? Que tiene un riesgo mayor de lo habitual, ¿sí? También hay que ver, como ya saben, como vimos factores de riesgo, todo lo que es el antecedente materno y la condición materna es fundamental, ¿no? Para sostener esta gestación. Bueno, el embarazo doble o gemelar oscila entre 1 a 80 a 120 nacimientos únicos, ¿sí? El gemelar, ¿sí? En mayor cantidad, estos gemelos son bicigotos no idénticos o fraternos, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando vemos embarazo múltiple puede dar dos cuestiones. Uno, que sea unicigoto, que de un solo óvulo fecundado se divida y se formen los dos, ¿sí? O que sean bicigotos, que sean que ese óvulo, ¿no? Ha ingresado 2 espermatozoides y lo rompan y lo dividan, o que haya ovulado 2 veces las madres y sean no fecundados los 2 óvulos. Puede darse en esas posibilidades. En este caso son bicigotos, quiere decir que tienen, ¿no? 2 placentas, 2 sacos, ¿sí? Y pueden ser que sean hermanos, pero distintos sexos, ¿sí? Y después estamos en la versión de abajo, si hay incidencia de un nacimiento de gemelos monocigotos, ¿sí? O unicigotos, ¿sí? Idénticos por cada 200 gestaciones. Quiere decir que son en menor cantidad, ¿no? Que los bicigotos. Bueno, la duración del embarazo y el peso disminuye al compararlos con los embarazos únicos, ¿sí? Tiene que ver mucho también este sostenimiento y los antecedentes que tengan a la madre en la hora de poder caracterizarlos, ¿no? Obviamente que muy tempranamente se evidencia, ¿no? Mayor altura uterina en relación a la semana de gestación, ¿sí? Y también en función del sostenimiento necesitan más controles que en un embarazo normal, ¿sí? Todo depende cómo va evolucionando y desarrollándose a medida que avanzan las semanas. Signos y síntomas que pueden indicar no prenatalmente embarazo múltiple. Obviamente que se confirma mediante ecografía en las primeras semanas. Por eso es muy importante tener un diagnóstico, ¿sí? Prenatal precoz.
¿Cuáles son algunas cuestiones que al valorar yo puedo asociarlo? Bueno, una de ellas es la náusea y vómito excesivo, que más allá de tener un embarazo multigesta, puedo llegar a tener también la hiperemesis gravídica, ¿sí? Crecimiento uterino mayor de lo esperado, ¿no? En especial tras las 20 semanas de gestación, pero las primeras semanas también comienza. ¿A partir de cuántas semanas es que comenzamos a controlar altura uterina? ¿De la 20? ¿Y en el primer trimestre no lo hacemos? En la valoración, ¿se acuerdan? ¿A partir de las cuántas semanas? Acá se van a autocorregir. ¿A partir de las cuántas semanas se hace el control uterino? Bueno, control de la altura uterina. Obviamente que antes de las 12 semanas hay que hacer, ¿no?, el diagnóstico, lo ideal, ¿no?, y hacer la ecografía y así también ver, ¿no?, lo que sería el desarrollo y lo que sería el peso, ¿no?, por ecografía del feto, ¿no? Y a partir de las cuántas semanas comenzaban con la altura uterina. Fíjense en la valoración, en el cuadro, en la imagen. ¿Se fijan? 20 semanas, profe. No. No es al azar. Fíjense en el instrumento de valoración a partir de las cuántas semanas marca la altura uterina en relación a las semanas. Vamos, vamos, que se nos va el tiempo. ¿Encontraron? ¿Encontraron? Yo todavía no, profe. En el instrumento de valoración está la foto, que tiene para enmarcar cuántos centímetros tiene la relación de las semanas. A partir de las 12 semanas en adelante se hace el control de la altura uterina, ¿sí? Para que lo estoquen ahí, y bueno, posterior a eso ya, cada vez que viene a control, bueno, en esta mamá va a estar aumentado la altura uterina antes de las 12 semanas, ¿sí? Va a ser más grande de la semana de gestación, ¿sí? Y puntualmente va a tomar más volumen a partir de las 20 semanas, porque es donde aumenta lo que sería en longitud y en el peso, ¿sí? Ahí comienza el crecimiento mayormente. También puede presentar polidramnios, ¿sí? Al tener mayor líquido, el líquido amniótico, ¿sí?, puede haber un exceso y puede estar aumentado más también la altura uterina, el volumen del abdomen, ¿sí? Disminución rápida del valor de la hemoglobina, ¿sí? Esto se evidencia, ¿no?, por laboratorio. Todo lo que ya tiene la tendencia, hay una anemia, ¿se acuerdan que hay una anemia fisiológica de la gestante? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está en gestación va a suceder, porque no es lo mismo en ese volumen normal que tenemos la concentración de hemoglobina, al tener más volumen de líquido, en este caso se evidencia con esta circulación placentario fetal, ¿no? También se va a esparcir más lo que sería el componente de los glóbulos rojos. Algunos son fisiológicos, que hay que ayudarle y con complementos y con un aporte de hierro para que pueda
¿no? Darle tiempo al cuerpo para fabricar más glóbulos rojos, y esto se va a acentuar mucho más rápido, ¿no? Y vamos a tener un impacto no en el hematocrito solo, sino que también la hemoglobina, ¿sí? ¿Estamos? Signo de hipertensión inducida por el embarazo en desarrollo, ¿sí? También la palpación de partes fetales en todas cuadrantes del abdomen. Cuando hago la maniobra de Leopold encuentro partes en todos los cuadrantes, ¿sí? Depende de la posición que vayan tomando en los ¿no? fetos. Y la percepción de movimientos fetales de la madre en todos los cuadrantes, ¿sí? Esto puede llegar a pasar. Latidos fetales distintos que se escucha en 2 sitios diferentes, ¿sí? Depende de la posición que hayan adoptado, ¿sí? Pero puede pasar todo esto, ¿no? Obviamente que puede llegar a suceder por ecografía, se confirma, ¿no? Y se ve, ¿no? Esta cuestión, y cuando uno oculta ya allá pasando las 12 semanas, 14, 16, puede llegar a escucharlo con el estetoscopio de Pinar, entonces puede haber en dos focos distintos, frecuencias distintas, ¿sí? Posibles complicaciones de los embarazos múltiples: anemia primaria, hipertensión arterial, preeclampsia, placenta previa, prematuridad, ¿sí? Hemorragia puerperal, ¿sí? Igual importante también los aspectos psicológicos de la madre, ¿sí? Es una de las cuestiones que va a jugar mucho a la hora, ¿no? de poder sostener y tenerla también con actitud positiva en cuanto a las cuestiones que se puedan llegar a presentar, ¿sí? Muchas de estas mamás necesitan un apoyo psicológico porque va a estar con temor, con miedo, con angustia, ¿sí? También entra a jugar a la hora de lo que serían algunas cuestiones de poder sostener ese embarazo, para que tenga un buen final, tanto para el estado de la madre como el feto, ¿sí? Que llegue en mayor semana de gestación, con mejores condiciones, y que pueda madurar pulmonarmente para que pueda realizarse, ¿no? el acto del parto, ¿sí? Por lo general son muy cuidados, y los partos en la mayoría de los casos son por cesárea, ¿sí? Algunos posibles diagnósticos de enfermería, bueno, alteración, bueno, algunas cuestiones que tengan que ver con alteración de nutrición, porque bueno, obviamente tener náuseas y vómitos le va a impactar, ¿no? en ese aporte nutricional que va a estar disminuido para el aporte que necesita cubrir, ¿sí? Esto se va a acentuar mucho más, ¿no? Probables alteraciones de procesos familiares, obviamente por el tema de los miedos, el tema de también el estado de contención familiar que deberían tener, si está en pareja o no, ¿sí? Si tiene recursos económicos para poder sostenerlo, ¿sí? Es un tema no menor. El afrontamiento ineficaz individual o parental, ¿sí? Esto puede llegar a surgir, ¿sí? Hay que tener unas cuestiones de poder sostener y trabajarlo desde el diagnóstico de la gestante multípara, ¿no? Y para poder darle un seguimiento y que pueda sostenerse en el tiempo, ¿sí? Y el trastorno psicoemocional, ¿sí? Estos trastornos psicoemocionales puede aparecer en medio del temor, la angustia, por esta cuestión en este estado y depende de algunas cuestiones que se pueden llegar a complicar, ¿sí? Así también prepararla, ¿no? para lo que se va a venir, ¿no? como futuro nacimiento y posibilidades que pueda llegar a surgir. Prepararlo hace que también tome, ¿no? conocimiento y herramientas para que pueda tener la dimensión de lo que puede llegar a ser posteriormente, ¿sí? Lo que se va a tratar siempre es que llegue, ¿no? a ser viable. Cuando veamos recién nacido de pretérmino, vamos a ver
la clasificación, las características, ¿no? Lo que más se intenta es que llegue a más semanas de gestación, que esté con mayor peso, mayor madurado pulmonarmente y que esté en óptimas condiciones para poder afrontar su vida extrauterina, y que la mamá también esté en condiciones normales para que pueda sostener, obviamente, esto también. Recuperarse ella misma, pasar por la experiencia, ¿no?, del parto. El parto en este caso puede ser por cesárea, y recuperarse para poder sostener, ¿no?, su rol materno, ¿no? Esto es fundamental de trabajarlo con ella. Y en base a esto, bueno, en base a estas 1, 2, 3, 4 dimensiones que se los planteé, bueno, es donde vamos a realizar los diagnósticos de enfermería y los cuidados, ¿sí? En función de la otra cuestión que viene emparejado a estas dos complicaciones de menor a mayor, bueno, la anemia durante el embarazo, ¿sí? La anemia se acentúa, ¿no?, durante el embarazo, pero se acentúa en el segundo y tercer trimestre, quiere decir que estamos ya cuando va tomando más crecimiento, ¿no?, en longitudinal y también en la maduración de sus órganos, es donde requiere mayor puntualmente de nutrientes, y esto hace también que impacte, ¿no?, en la madre. Bueno, ya tenemos, y bueno, con 2 gestaciones o múltiples gestaciones se acentúa mucho más, ¿no? Y se puede acentuar, ¿no?, obviamente en el segundo y en el tercer trimestre de la gestación. Un 56% del total de las embarazadas tiene un cierto grado de anemia, ¿no? Y también es importante ver con qué valores se arrancó previo, ¿no?, a la gestación, pero muchas veces esto no sucede, obviamente, ¿sí? Y debido a la concentración de la hemoglobina. Es muy importante saber si ha tenido o no anemia previo, ¿sí? Esto se acentúa mucho también en los embarazos adolescentes, donde está en crecimiento, requiere nutrientes y va a requerir tener más tener cuestiones para poder afrontar ese embarazo, ¿no?, esa formación de esa gestación. Por eso es que es importante, y muchas veces no se sabe, ¿no?, si como el estado nutricional y si la hemoglobina estuvo en valores normales. Por lo general, por eso es importantísimo, entro a recalcar nuevamente, el control prenatal precoz, ¿sí? El diagnóstico precoz a las pocas semanas de gestación es importante como para poder, ¿no?, hacer tratamiento y aportes para que puedan favorecer, obviamente, al estado nutricional, y en este caso el tema del aporte de componentes que me evite esa anemia marcada. Y ni hablar si ya tiene de base algunas cuestiones como anemia, esto se va a acentuar mucho más. Causas: deficiencias nutricionales por anemia ferritopénica, déficit de hierro, por eso es que tenemos el aporte de hierro a lo que sería durante el primer trimestre y segundo. Anemia megaloblástica, déficit de ácido fólico y vitamina B12, quiere decir que si tanto el hierro, el ácido fólico y vitamina B12 están en disminución en el organismo de la madre, bueno, hay que darle aporte, y puede ser ya que esto venga con bastante tiempo previo al embarazo, se va a acentuar mucho más durante el embarazo. Y también algunas cuestiones de hemólisis, aumento de la destrucción de eritrocitos, ¿sí? Tiene que ver con la talasemia, déficit de glucosa 6-fosfato desoxigenasa, es una deficiencia de enzimas que lo vimos, ¿no? Cuando vimos adultos también desarrollamos lo que es la anemia, los tipos de anemia, ¿no? Y esto se da por una destrucción, ¿no?, una hemólisis de eritrocitos.
Signos y síntomas que vamos a ver en la madre, bueno, cansancio, fatiga, cefalalgia, ¿no? Y palidez, ¿sí? Va a estar mucho más acentuado. Y en función a esto, bueno, vamos a ver estas tres lineamientos para armar los diagnósticos de enfermería, ¿no? Para posteriormente retrabajar, ¿sí?, lo que serían los objetivos y los cuidados. Alteración, ¿no?, de la nutrición inferior a las necesidades de hierro, ácido fólico, y satisfacer la demanda en esta gestación. En esta parte donde dice alteración de nutricional, ¿cómo uno se da cuenta que le falta hierro, ácido fólico y vitamina B12? ¿Por estudio de sangre? Por estudio de sangre, exactamente, ¿sí? La concentración de hierro en sangre, el dosaje de ácido fólico y vitamina B12, y así también como controles hematológicos para ver, ¿sí?, en qué porcentaje están produciendo lo que serían los glóbulos rojos, ¿sí? Son La controles hemoglobina y el hematológicos. hematocrito. Claro, la hemoglobina y el hematocrito. Y aparte de la hemoglobina y el hematocrito, tiene que ver otras cuestiones que tengan que ver con lo hematológico, que si esto se tiene resultados y tienen carencias, ¿no? Obviamente que se hace un control con hematología, ¿sí? Para ajustarle y darle los aportes que necesita. Así como lo hago, así como lo hago en el adulto, si lo hago vía oral, el aporte de hierro, el ácido fólico, vitamina 12, o le hago una carga endovenosa, veo qué necesidad tiene para poder, ¿no?, estabilizarla más rápidamente, ¿sí? Para satisfacer esa demanda de estado de gestación, ¿sí? Posibles lesiones, ¿no? Con deficiencia de prenatales de hierro y vitaminas, ¿sí? El dosaje de vitaminas también, ¿sí?, va a acompañar cuando tengo menor disminución, tengo hemoglobina baja y hematocrito bajo, ¿sí? Puede ser que tengamos hematocrito bajo y la hemoglobina bien, ¿sí? Quiere decir que tengo que tener una hemoglobina de 11 gramos por cada 100 decilitros o mayor, que en realidad sería 12 por cada decilitro, ¿no?, normal, para poder sostenerlo, ¿sí? Puede ser que nada más que tenga mayor cantidad de glóbulos rojos, menor cantidad de glóbulos que son el hematocrito, pero cuando ya está, ¿no?, en déficit también la hemoglobina, hay que verlo con más control y más aporte, ¿no? Y alto riesgo de hipoxemia y destrucción de aportes esenciales del feto, ¿no? Obviamente que si está requiriendo, tengo menor cantidad de hematocrito, voy a transportar menos, no tanto en el organismo de la madre, como también no transplacentariamente, ¿sí? Y en función a esto que es alto riesgo de hipoxemia y destrucción de aporte esencial del feto, bueno, lo vamos a ver con amenaza de parto prematuro y amenaza de parto prematuro, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que puede llegar a surgir, ¿no?, son la incompatibilidad del factor RH materno-fetal. ¿Qué significa esto, no? Es cuando la gestante, la embarazada, tiene un tipo de sangre, ¿no?, RH negativo, ¿sí? Y su bebé, el feto que lleva en el vientre, tiene un RH positivo. Los dos son incompatibles y hace que no en la primera gestación, quiere decir que la primera gestación se pueda dar, capaz que el órgano de la madre no produzca anticuerpos para poder combatir al RH positivo, ¿sí? Porque lo va a combatir. En el primer embarazo puede llegar a no hacerlo, pero si queda sensibilizada, en los próximos embarazos que tenga un producto de la concepción con RH positivo, lo va a combatir, va a tratar de evitar ese RH positivo.
una cuestión de respuesta inmunológica de la madre, va a tratar de eliminarlo, ¿sí? Así cuando también veamos más adelante, cuando yo soy de un grupo y factor, y me ponen otro grupo y factor de sangre, o tengo dentro del organismo otro tipo de sangre, también la madre el factor inmunológico de la gestante va a tratar de eliminarlo, ¿sí? Bueno, una cuestión de qué es lo que causa esta incompatibilidad, ¿sí? Y que el sistema inmunológico de la madre comience a combatirlo, ¿sí? Que los glóbulos rojos del feto puede pasar, ¿no?, a la sangre de la madre a través de la placenta. Hay un intercambio, ¿sí?, en la cual en esas lagunas seculares hay un intercambio y puede llegar a pasar algunas cuestiones, ¿no?, de este factor, ¿sí? Factor. Entonces el cuerpo de la madre lo identifica. Lo primero que va a hacer al desconocer alguna de las cuestiones de este factor, va a tratar de combatirlo inmunológicamente, ¿no? Porque le reconoce como una sustancia extraña, que no es de su propio factor. En resumen, ¿sí? Esta incompatibilidad es donde la madre crea anticuerpos para combatir, ¿no?, ese RH positivo, que puede pasar a través de la placenta, ¿sí?, hacia el feto, y los anticuerpos lo que hacen en forma de respuesta, esos anticuerpos de la madre destruyen los glóbulos rojos circulantes del feto. Hay una hemólisis, ¿sí? Esos anticuerpos se adhieren a los glóbulos rojos fetales y producen una destrucción de esos glóbulos rojos. ¿Se entendió esto? Sí, es se una entendió. respuesta inmunológica. Acá un poco una representación gráfica, ¿no?, en la cual la madre es RH negativa, ¿sí?, y el producto de su concepción, el feto, es RH positivo. La madre va a reaccionar inmunitariamente, inmunológicamente, y va a producir anticuerpos para poder combatir, ¿no?, los glóbulos rojos que sean de RH positivo, ¿sí? Y hay una destrucción, obviamente una destrucción, y bueno, que no es viable. Si yo tengo destrucción de los glóbulos rojos fetales, ¿qué va a pasar? Voy a tener hipoxemia, voy a tener falencia, no va a tener nutrientes, ¿no? Y va a estar con una cuestión bastante importante. ¿Sí? Cuando sucede esto, en la primera gestación, puede ser que no responda muy con mucha impronta, con mucha forma aguda, ¿sí? Pero ¿qué es importante? Primero tipificar y saber que la madre qué factor tiene, si es positivo o negativo, ¿no? Esto es una cuestión que hay que tipificarlo, ¿no?, en este control prenatal. Por eso es importante saberlo. Vieron que para muchas cosas uno ya preestablecido qué grupo y factor sos, te preguntan, ya uno cuando nace te tipifican, ¿no?, de qué grupo y factor sos. Después lo corroboran, cada vez que necesita algunas cuestiones de fluidos, aporte, ¿no?, de sangre o sus derivados, sus hemoderivados, te vuelven a tipificar para poder verificar si es así o no, ¿sí? Para evitar estas cuestiones, ¿no?, de la incompatibilidad y la cuestión de la hemólisis. En la primera gestación, ¿sí?, porque esa primera gestación capaz que pudo haber sido también una gestación con un producto de aborto espontáneo, y
ese aborto espontáneo pudo haber sido, o cuando hay muchos abortos así reiterados, pudo haber sido que sean, no hay que la madre esté sensibilizada. Puede llegar a surgir, ¿sí? Y el cuerpo de la madre va a reaccionar mucho más, ¿no? Cruentamente, ¿no? En los embarazos siguientes, ¿sí? Por eso es importante saber qué RH tiene, qué factor tiene, para poder posteriormente a en la primera gestación, darle, ¿no? Esta cuestión de vacuna para poder no borrarle la memoria y que no quede sensibilizada, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Que quede sensibilizado, porque obviamente en los próximos embarazos que sí ¿no? Producto de su gestación el feto sea positivo, lo va a combatir, y bueno, obviamente que puede llegar, ¿no? a tener muchas complicaciones y tratar de evitar esta situación, ¿sí? Si es el mismo factor, si es RH negativo, no pasa absolutamente nada. El tema son con los positivos. Y lo que se prioriza es que no quede sensibilizada, ¿sí? Y recibir la gamma globulina anti-RH o vacuna Rogan posterior, ¿no? a su primera gestación, ¿sí? ¿Se entendió esto? Y bueno, y una de las cuestiones que también se realiza en los estudios actuales de isoinmunización, los títulos de anticuerpos para ver si quedó sensibilizado o no. Es una de las cuestiones que se le realiza a las que son RH negativas, pese a que hayan dicho que recibieron la vacuna y todo lo demás, pero para estar seguro, ¿no? Se hace este dosaje para ver qué titulaciones de anticuerpos tiene, ¿sí? Y a qué puede llegar a responder. Eso está estudio por laboratorio. Prueba de examen, ¿no? ¿Qué puede haber antes de, bueno, esta mamá puede presentar polidramnios, que puede llegar a tener mayor líquido amniótico, ¿sí? Los resultados un resultado positivo de prueba de cum directa me está indicando que puede llegar a hacer, ¿no? Y algunas cuestiones, niveles de bilirrubina por encima de lo normal en la sangre del cordón umbilical. Esto obviamente que uno sí puede saber, ¿no? Tiene más accesibilidad y saber el grupo y factor de la madre, pero el tema es del feto. Cuando el feto es RH positivo, se ve en la clínica de la madre y los valores del laboratorio de la madre. Solo se puede corroborar si se hace punción y si se extrae, ¿no? sangre del cordón umbilical del bebé, ¿sí? Y esto se acentúa mucho cuando ya tengo preestablecido, cuando ya tengo el cuadro clínico bastante adelantado, ¿no? en la madre. Y signo, bueno, obviamente destrucción de glóbulos rojos de la sangre del bebé. Esto muchas veces también hay maternidades, lugares, instituciones que se dedican, ¿no? a esta especialidad, que son las mamás que son de RH negativas sensibilizadas, ¿sí? Porque si están sensibilizadas, en el próximo embarazo va a necesitar un seguimiento distinto, va a necesitar tratamiento farmacológico, ¿no? Cada 15 días hacerse, ¿no? la infusión de inmunoglobulina para poder que no reaccione tanto el cuerpo y tratar de que no sea tan cruento esta destrucción de los glóbulos rojos fetales, ¿sí? Entonces, cuando está ya preestablecido, cuesta sostenerlo y que llegue, ¿no? con viabilidad para que pueda lograr tener un prematuro viable, ¿no? para la vida extrauterina. ¿Se entendió esto? Una cosa que la madre no esté sensibilizada y otra cosa que la madre esté sensibilizada, ¿sí? Se puede quedar insensibilizada por gestaciones que han tenido gestaciones
y han sido aborto y no haya recibido la vacuna, el Rogan? Sí. Puede suceder. ¿Puede suceder que tenga embarazos anteriores y no esté inmunizada? Sí, porque ese factor RH de su bebé no fue positivo, entonces el cuerpo no va a reaccionar, no va a tener memoria para poder combatirlo la próxima vez. ¿Se entendió esto? Entonces por eso es muy importante que aquellas mamás, aquellas mujeres que tengan RH negativo, que estén, ¿no?, informada de esta situación, que en su primera gestación llegue a buen puerto o no llegue o no lo desee, que se tenga que vacunar, sí, porque no se sabe a ciencia cierta qué grupo y factor fue ese producto de la concepción. ¿Se entendió esto? Y puede quedar sensibilizado. Lo que se busca es que no reaccione en los partos, en las gestaciones futuras, ¿sí? Para que llegue a un buen parto, producto final. Tratamiento. Ya les dije, bueno, prevenir, ¿no?, la incompatibilidad RH usando la vacuna Rogan. Es el mejor tratamiento que hay, ¿sí? Y bueno, y a la que esté sensibilizada, bueno, va a tener que hacer un tratamiento especial porque el cuerpo va a reaccionar y va a tratar, ¿no?, de eliminar todo ese grupo y factor positivo de la sangre del bebé, ¿sí? Aquellos bebés que puede llegar también a suceder en cierta medida, más allá de la isoinmunización, que reaccione, sí, puede ser leve, pero depende de la gravedad de la afección que tenga, es la que se va a sostener, ¿no?, en esa gestación o en ese posterior nacimiento. Una incompatibilidad RH leve puede llegar a tener algunas cuestiones que tengan que ver hemólisis de los glóbulos rojos del bebé, puede llegar a aumentar la bilirrubina, en este caso por este origen, porque después vamos a ver otras cuestiones que tengan que ver con hiperbil, se llama, hiperbilirrubinemia en el recién nacido. En este caso sí puede llegar a ser leve y el tratamiento es el fototerapia, ¿sí? Que se reabsorbe utilizando luces, ¿no?, especialmente, y poniéndole bajo estas luces se puede solucionar la eliminación de la bilirrubina, ¿sí? También se puede emplear inmunoglobulina intravenosa hasta una sanguinotransfusión, ¿no?, en los casos más graves de incompatibilidad ya en el recién nacido como tratamiento en su vida extrauterina, ¿no?, y tratar de disminuir los niveles de bilirrubina en sangre, ¿sí?, del recién nacido. Posibles complicaciones, ¿no?, para el recién nacido, para el neonato, ¿no?, con incompatibilidad vista una vez que nacen, ¿no?, daño cerebral debido al alto nivel de bilirrubina, que es el carnícterus. Acumulación de líquidos, si tengo hemólisis, obviamente que voy a tener acumulación de líquidos, ¿no? Hidropexia fetal, ¿sí? Y una especie de anasarca generalizada por la destrucción de estos glóbulos rojos, ¿no? Así como va a aumentar la bilirrubina, también voy a tener cuestiones de aumento de líquidos, ¿sí? Problemas también en la función mental, movimiento, audición, el habla, y puedo llegar a tener convulsiones, ¿sí? La complicación en el recién nacido. Esta es una cuestión un poquito, les puse para ver qué era el carnícterus, ¿sí? Este carnícterus es un síndrome neurológico causado por los depósitos de bilirrubina en tejido cerebral, sistema nervioso central del feto, ¿sí? Se presenta como ictericia externa, especialmente en aquellos con incompatibilidad RH. Esto es lo que se espera y se trata de
dar tratamiento en forma rápida una vez que nacen, ¿sí? Y se caracteriza obviamente por la pérdida de los reflejos del mono, porque como tiene un impacto en el sistema nervioso central, voy a tener disminuidos los reflejos, ¿sí? Del mono, que es el reflejo de la marcha. Por eso es que les pedí, les mandé con tiempo para que revean la valoración del recién nacido para ver después de alto riesgo, ¿sí? Voy a tener problemas en la alimentación, déficit en la alimentación, disminución de la actividad, puedo llegar a tener convulsión y muerte, ¿sí? Como consecuencia, los trastornos del movimiento, de pérdida de la audición y la audición aguda, ¿sí? Puedo llegar a tener trastorno del movimiento y de la audición. Bueno, un poco viendo la valoración ya en el neonato, ¿sí? El carnictus temprano, el intermedio y el tardío. Tiene también sus clasificación. Bueno, el tratamiento básico para el neonato, pues bueno, va a ser obviamente mejorar la anemia, bueno, va a tener que ver con la ensanguinotransfusión, es tratar de ir lavando o cambiando lo que sería, y tratar de evitar que tenga más inmunoglobulina de la madre, ¿no? Esto ensanguinotransfusión significa que voy a sacar y voy a infundir sangre y grupo y factor de él, ¿sí? Entonces voy a tener varias situaciones de tratamiento con esto, para que este intercambio va a ser como un lavado, ¿no? Del 10% del valor para tratar de disminuir esos anticuerpos de la madre, ¿sí? Se usa también inmunosupresores, corticoides, plasmaféresis materno y inmunoglobulina endovenosas, ¿sí? A ver, ¿dónde llegamos? Bueno. Después tenemos otras cuestiones con la incompatibilidad ABO, ¿sí? Esto se da cuando uno pertenece a un grupo, ¿sí? El otro era factor, este es grupo, ¿sí? Estos tipos de grupos, moléculas son distintas, ¿sí? En la cual uno tiene uno preestablecido como el factor, y cuando uno tiene contacto con el otro, hace que tenga una incompatibilidad, ¿sí? Los tipos de sangre, tipo A, B, AB y O, cuando tengo contacto con otro tipo de grupo también puedo tener incompatibilidad, ¿sí? ¿Qué me da? ¿Qué signos y síntomas? Primero, bueno, escalofrío, fiebre, puedo tener hematuria, presencia de sangre en orina, dolores o mialgias, específicamente en la parte de la espalda, sensación de muerte, ¿no? Piel amarilla y ictericia, ¿sí? Porque hay una hemólisis también importante. Algunas cuestiones que tienen que ver con el examen físico, bueno, en sangre propiamente dicho, bueno, demostrar, bueno, los niveles de bilirrubina alta, conteo sanguíneo completo, ¿sí? Ver, ¿no? los micrófonos, hay un micrófono abierto, ver algunos valores, como decíamos, también de glóbulos rojos y hemoglobina, ¿sí? Y ver esta cuestión, ¿no? Tipificarlos bien si son compatibles o no. Tiene que ver mucho con el grupo en sí mismo, ¿sí? Y también algunas cuestiones de ecografías para evaluar el estado del órgano fetal. No puedo ¿sí? atender llamadas. A ver, Diego. Bueno, tratamiento. Ah, disculpe, profe, la cosa que me llamaron y se activó el micrófono. Bueno, dale. Tratamiento, medicamentos, bueno, corticoides para bajar las respuestas, las reacciones, ¿no? Alérgicas. Medicamentos, algunas cuestiones que tengan que ver con esteroides, algunas que también vamos a dar una infusión de
hidratación venosa periférica para estabilizar el tema del aporte de componentes, ¿no? que necesitan. ¿Sí? Todo depende, ¿no? en qué estado se encuentra, y medicamento, obviamente, si tengo aumento de volumen, obviamente que voy a tener que monitorizar lo que sería el estado hemodinámico, ¿sí? Pero básicamente hay una reacción ante hasta este contacto, que tengo que bajar la respuesta inmunológica, y se usan mucho lo que serían antihistamínicos y algunas cuestiones de esteroides y corticoides. Un poco para glóbulos rojos fetales sensibilizados, ¿no? Obviamente que vamos a tener, ¿no? obviamente, hemólisis, ¿no? Lo que serían los glóbulos rojos, voy a tener una anemia marcada, ¿sí? Voy a tener aumento de la bilirrubina, ¿sí? Y si tengo una anemia marcada, obviamente, y la bilirrubina, lo que voy a tener otra consideración a tener en cuenta es lo que sería la hepatomegalia, hepato y esplenomegalia, por aumento, ¿no? de la producción de eritroblastos, reticulocitos compensadores para poder estabilizarlo, ¿sí? Hay una respuesta, ¿no? del órgano, pero muchas veces no es suficiente, y se va a presentar hipoxemia, insuficiencia cardíaca, aumento de la presión venosa central, edema, anasarca, ¿no? fetoplacentaria marcada. Voy a ver, ¿no? en la circulación materna y en la placenta. Vamos a ver acá. Uy. No me permite, esperen un poquito. ¿No? Y si tengo toda esta descompensación de la anemia, ¿no? de la insuficiencia cardíaca, aumento de la presión venosa, edema, anasarca fetoplacentaria, puedo llegar a tener, ¿no? obviamente como producto, la muerte intrauterina. Que lo combata va a pasar, y también podemos llegar a tener feto muerto retenido. Vamos a tratar de evitarlo, ¿no? en la hora que no sea tan reactivo ese organismo. Bueno, en base a estas cuestiones que fuimos desarrollando, bueno, posterior al examen vamos a trabajar con los casos pacientes que se planteen lo que sería el diagnóstico y cuidados de enfermería en cuanto a la incompatibilidad y obviamente anemia y la bilirrubina, hiperbilirrubinemia. Bueno, preguntas. Preguntas.